30 segundos por selección. Lo que tenés que saber de cada clasificado a la Copa para quedar como un capo ante amigos, primos, familia, el que sea. Empecemos. Bienvenidos amigos a un nuevo video en el canal. No voy a hacer mucha intro porque vamos a empezar. Es un video larguísimo. Estados Unidos. Pochettino está callando bocas y él mismo dice: mi objetivo es apuntar a ganar la Copa del Mundo. Del segundo no se acuerda nadie. Un hijo de Bielsa hablando como Bilardo. Mirá, dijo que al llegar encontró un barco en el medio de la tormenta y que su manera de dirigir tenía que estar apuntada a revivir un poco a este equipo. Sin decirlo, dijo que otros entrenadores fueron muy mala leche con él y bueno, en la preparación armó un equipo muy competitivo que se prepara sin un equipo titular, porque él dice que todos son titulares. Le ganó a Japón, le ganó a Australia, también a Paraguay, abrumó a Uruguay 5-1, tremenda victoria y encima usando un equipo alternativo, nada mal. México cerró su 2025 con el público abucheando e insultando a su conjunto. Javier Aguirre dijo: solo nos van a volver a creer, solo nos van a volver a querer con victorias. Y es un resumen de su momento, claro. Fueron campeones de Copa Oro, pero solo vencieron a uno de los 8 últimos rivales que enfrentaron fuera de su confederación. Y esto explica un poco cómo va a ser de difícil para ellos afrontar una Copa del Mundo donde no solo te enfrentás a República Dominicana o Surinam. El técnico dice no tener arquero definido y encima tiene dudas en la delantera. Están bastante complicados. Canadá. Clasificaron a su tercera Copa del Mundo, serán anfitriones nuevamente. En las 2 veces anteriores que estuvieron, Argentina salió campeón del mundo. Ojalá se repita. Vienen de ser cuartos en la Copa América. Nada mal realmente. Además se preparó enfrentando a puro nivel sudamericano, porque lo tuvimos enfrentando a conjuntos de nuestra confederación. Tienen un plantel con cada vez más presencia internacional: Bayern Múnich, Feyenoord, Villarreal, Juventus, y son una defensa sólida porque le hicieron apenas un gol en los últimos 6 partidos de preparación. Japón, candidato a sorprender. Japón tiene a Endo de Liverpool, tiene a Kubo de Real Sociedad y además a Ito de Bayern Múnich. Su entrenador Moriyasu los dirige desde 2018, hace tiempo que los está preparando, los conoce de memoria. Potenciaron su histórica técnica individual, algo que siempre le elogiamos, con una disciplina propia de conjuntos más competitivos. Tiene un pressing muy pero muy aceitado, son el mejor asiático con diferencia y dieron una prueba de eso ganándole a Brasil en octubre tras empezar perdiendo por 2-0. Nueva Zelanda se paseó por la clasificación sin problemas ante Haití, Samoa, Vanuatu, pero tras clavar 19 goles en 3 partidos, perdió 6 de sus últimos 8 amistosos, casi todos contra selecciones africanas, sudamericanas y europeas. Pinta de cuerpo entero la diferencia entre su dominio continental y lo que le sucede fuera en el panorama mundial. Jamás ganaron un partido en Copas del Mundo, difícil que se dé esta vez. Irán. Tienen uno de los mejores apodos, los príncipes de Persia, y no hacen parkour. Y si el parkour, como el juego, es una libertad individual de moverte de acá para allá, ellos todo lo contrario. Tienen una disciplina colectiva, un bloque bajo y defensivamente sólido que les hace rendir de la mejor manera posible, al menos de cara a su propio arco. Quieren aprovechar a Taremi, goleador de Olympiacos, que viene de marcarle al Real Madrid, por ejemplo. Jugaron 6 mundiales, pero jamás pasaron de la primera fase. Argentina, ya todos sabemos qué esperar de la selección albiceleste, pero te sumo 3 datitos interesantes, y es que Leo Messi, si hace 4 goles en 2026, va a superar a Klose como máximo artillero de la historia de la Copa del Mundo, y además está a solo una asistencia de mata-mata de superar a Pelé como máximo asistidor en eliminatorias de Copas del Mundo. Ojo ahí. Uzbekistán fue el primer debutante en clasificar a la Copa del Mundo. El grueso de su plantel milita en el fútbol local. Son dirigidos por Fabio Cannavaro, defensor capitán de Italia en el 2006, Balón de Oro de ese mismo año y un referente histórico de la selección tana. Son actuales campeones de la Copa de Naciones de Asia Central y todo el país, o al menos la estructura política, apuntó a utilizar este mundial como una suerte de promoción de su
su país ante el mundo. Le salió bien, bueno, clasificaron. Corea del Sur, la nación de Heung-min Son, ídolo del Tottenham, se prepara para otra copa. Ya son 12 clasificaciones de manera consecutiva, están asentados en las copas del mundo. Su DT es el histórico Myung-bo, que fue jugador y capitán del Mundial de 2002. Sí, tuvo sus polémicas, pero también fue un equipo histórico para la nación. Arrasó en su clasificación, tiene algunos de presencia internacional, como es el caso de jugadores de PSG, Wolves, de la Premier League, Bayern Múnich. Vienen de ganarle a Estados Unidos, Paraguay, Bolivia. También perdieron por goleada con Brasil, esto hay que decirlo. Veremos qué cara muestran en el Mundial. Jordania, este país envuelto en crisis de todo tipo, desigualdad, desempleo, economía, quilombo puro. Tiene una alegría de la mano de los suyos porque, además de ser un país con muy poca historia deportiva, están contentos por salir en las noticias por temas que no tienen que ver con la problemática político-económica que vive su nación. Son un seleccionado extremadamente débil que viene de perder con Bolivia o recibir 4 goles contra Albania o 3 con Túnez. Pero ¿quién te quita la alegría de clasificar a una Copa del Mundo? Australia, ya es un habitual de los mundiales, está siempre presente, tiene algunos futbolistas desperdigados en ligas top de Europa, pero siempre en conjuntos de mitad de tabla hacia abajo. Ya no tienen al entrenador del último mundial que enfrentó a la Argentina, pero sí está Toni Popovic, que es un histórico de la nación, un experimentado entrenador que fue jugador de su seleccionado. Será el primero en ser parte de un mundial como jugador y como técnico. Un dato muy interesante que no es el único, hay varios que van a cumplir con este récord pronto. Ecuador es la dicotomía hecha seleccionado, porque el equipo de BKCS fue buenísimo a nivel defensa en eliminatorias porque le hicieron apenas 5 goles en 18 partidos, pero a la hora de marcar, bueno, promedian menos de un tanto por encuentro. Eso sí, parte de su plantel es elite pura. William Pacho es uno de los mejores defensores centrales del planeta desde PSG. Tienen a Moy Caicedo, uno de los mejores mediocampistas del mundo desde Chelsea. Hincapié, Preciado, tienen muy buenos jugadores y además es la gran revancha de BKCS tras lo que fue ser parte del cuerpo técnico de Argentina en el Mundial 2018. Veremos si sortea las críticas, que las tiene por su ofensiva, y BKCS hace un buen Mundial como entrenador dirigiendo a este grupo. Brasil, una selección en plena preparación. Te digo todo con una frase. Vinicius está haciendo 9. O sea, lo están probando en una posición muy poco habitual para él. Es que Ancelotti, técnico italiano, dato si uno de los clasificados del repechaje no logra esa clasificación, será la primera vez que no hay un técnico brasilero en un mundial. O sea, Ancelotti, técnico italiano, dirige a esta nación histórica y busca la redención de un grupo de estrellas que no dio el calibre ya después de la Copa América 2019. Pierden la final contra Argentina, sufren varias derrotas históricas. Es un combinado francamente incógnita porque no podemos subestimar a la selección brasileña, pero su andar no indica que haya un progreso. También hay que ser justos, Ancelotti está probando demasiado, por lo que tampoco sabemos cuál va a ser su equipo titular. Uruguay, la selección de Bielsa venía bien, con alguna victoria increíble, como es el caso de enfrentar y ganarle a Brasil después de 20 años sin hacerlo. Ganarle a la selección argentina en lo que, en mi opinión, es la vez que más nos superó un rival en la historia del ciclo de Scaloni. Y después de eso, quilombo. El grupo le soltó la mano. Suárez, desde afuera, salió a hablar y declarar contra los manejos de Bielsa. La credibilidad se perdió, la crítica empezó, la grieta en el vestuario asomó y Uruguay está muy enquilombado. El otro día lo hablaba con Fabri, para mí va a ser su Sampaoli era, porque la cantidad de trascendidos, declaraciones, cruces que va a haber durante la Copa del Mundo, me sorprendería que no sucedan. Colombia no llega como otras veces, pero tiene un plantel que puede ser diferencial. Néstor Lorenzo los llevó a la final de la Copa América y desde ahí bajaron mucho su nivel, pero de a poco repuntaron un poco porque golearon a Bolivia, le hicieron 6 a Venezuela y claro, poco a poco va subiendo el escalón de nivel. 4 a México, vienen de dejar muy buenas sensaciones ante 3 mundialistas, como es el caso de Canadá, Nueva Zelanda, Australia. Me parece que Colombia pinta bien, o sea, ese bajón de rendimiento que le vimos tras la Copa América ya no es tal. James es un jugador de selección, pero por excelencia. Luis Díaz es totalmente diferencial, pero tienen jugadores top en todas las líneas. Colombia a respetar.
Paraguay, otro seleccionado que se ganó mucha reputación. Es una selección chica de muy buen andar y mucho respeto internacional. Hay más de un europeo que no se los quiere cruzar. Claro, generaron su respeto por el Mundial 2010, lo que hicieron. Ahora tienen una chance histórica. Alfaro, como gran referente desde el banco, los llevó a otro mundial. Es que el DT agarró al equipo estando con 5 puntos en 6 fechas y terminan en el mundial, en la Copa del Mundo, tras ganarle, por ejemplo, a la Argentina y a Brasil. Un combinado de personalidad, ímpetu, seguridad en la idea y un Miguel Almirón que busca ser estrella en una nueva Copa del Mundo. Veremos si puede destacar en un torneo de este calibre. Marruecos. El combinado africano está consolidado como un candidato en instancias decisivas. Hizo un gran Mundial 2022 metiéndose en semifinales, pero es que además sus pibes ganaron el último Mundial Sub-20. Clasificaron de manera sólida y solo perdieron uno de sus últimos 36 partidos. Es una selección de muy buen andar. Eso sí, la gran mayoría de sus rivales fueron continentales. Hizo la gran Argentina previa a 2022. Bono es la gran estrella del arco. Hakimi de PSG es un gran lateral, un gran futbolista. Amrabat, Brahim Díaz. Hay una base de 2022 suplementada con algunas figuras novedosas. Respetos a este combinado. Túnez. Según el ranking FIFA están número 40 y son a priori bastante flojos, pero no los subestimaría. Brasil lo hizo de hecho y empataron 1-1 en noviembre. Jamás pasaron de fase de grupos en sus 6 mundiales previos, salvo alguno en Burnley, Lorient o Eintracht Frankfurt. La gran mayoría de sus jugadores están en su continente. Su entrenador es histórico, lo fue como capitán del seleccionado en un mundial y ahora estará como DT llevándolos tras ganar una Copa Africana de Naciones. Egipto, el combinado de Mohamed Salah vuelve a una Copa del Mundo por cuarta vez. En diciembre juegan la Copa África, por lo cual puede ser una muy buena medida para todos los seleccionados africanos, ver cómo están. Fueron superados por Uzbekistán, un rival mundialista, empataron con Cabo Verde, otro mundialista, y también empataron con Kuwait. No diré exactamente que Egipto llega bien. Su entrenador es Hussam Hassan, uno de los grandes ídolos de la historia del país, capitán en el Mundial del 90 y gran entrenador que los devolvió a una Copa del Mundo tras 8 años sin lograrlo. Un conjunto que se suele adaptar según el rival que le toque, no tiene una estructura fija. Aunque, bueno, no siempre se adaptan de la mejor manera. Argelia vuelven a un mundial tras 12 años sin lograrlo. Es un combinado histórico. Es el primer equipo africano que le gana a un europeo en la historia de las Copas del Mundo, allá lejos en 1982. Hoy son la más débil del continente, pero tienen algunos jugadores interesantes, como es el caso de Mahrez, ex Manchester City. Clasificaron con autoridad, su goleador es Amoura, delantero del Wolfsburgo, y un dato curioso es que su arquero es Lucas Zidane, sí, el hijo del histórico Zinedine, que representó a la selección francesa durante toda su carrera como jugador. Ghana, la tienen jodida, no les voy a mentir, les voy a decir la verdad. Ojalá les vaya bien, porque son un seleccionado carismático y además tienen a Kudus de Tottenham, un jugador media punta explosivo que me gusta mucho. Tienen a Semenyo, por ejemplo, un habitual del Bournemouth de Senesi y Soler. Su entrenador es Otto Addo, que tiene una amplia experiencia, fue jugador en Alemania 2006 y además parte del cuerpo técnico en el mundial pasado. Es el primer ganés de la historia que los va a dirigir, tanto en un mundial como DT, como también fue parte como jugador. Su figura es Jordan Ayew, un futbolista veterano de 34 años que en su momento dirigió el propio Bielsa en sus inicios en Olympique de Marsella. Interesante equipo, pero anda de capa caída. Cabo Verde, qué cariño le tengo a estos muchachines, ojalá les vaya bien. 500.000 de habitantes tiene este archipiélago. Son una de las selecciones, uno de los países más chicos de la historia, uno de los 3, 4 más jóvenes, más chicos de la historia en participar en una Copa del Mundo, tanto en población como en territorio. Son considerados uno de los países con mejor índice de calidad democrática en África. Tienen pinta de buenazos en general. Contactaron jugadores hasta por LinkedIn. Imagínate lo que fue la preparación de estos muchachines para poder llegar a la Copa del Mundo. Así que mis felicitaciones, ojalá les vaya muy muy bien. Y además quisieron a Ayrton Costa, gran defensa de Boca, pero él rechazó porque quiere esperar a Argentina.
Sudáfrica. No tienen una gran historia en mundiales. Shabalala, su mundial de Sudáfrica 2010 y poco más. Buscan pasar de ronda por primera vez. Son un equipo prácticamente del fútbol local. Su método les sirvió para meterse en el podio de la Copa Africana de Naciones de 2023. Su DT es Hugo Bosk, un belga de 73 años que ya anunció se va apenas termine la Copa del Mundo. Es muy veterano. Su estrella es Lil Foster, delantero de Burnley de la Premier League. Dejaron afuera del Mundial a Nigeria, un histórico, así que a respetarlos. Qatar. Es su primera Copa del Mundo sin ser anfitriones porque solamente habían estado en el Mundial 2022. Buscan conseguir su primer triunfo en los mundiales, cosa que jamás lograron. Y aunque tienen la base del mundial previo, sumaron a varios futbolistas. Por ejemplo está Almuez Ali, el gran goleador del mundial pasado. Su entrenador es Julen Lopetegui, ex Real Madrid, con aquella polémica por arreglar con España para dirigir la Copa del Mundial. Busca explotar el poco material que tiene, porque tampoco es que ofrece demasiado. Es otra selección prácticamente formada por jugadores del fútbol local, que no la están pasando mal con contratos multimillonarios, aunque sus últimos resultados fueron flojos. Derrota ante Zimbabue, perdieron 4-1 con Rusia, no andan bien. Inglaterra, candidataza. Tiene un gran plantel y un entrenador de elite después de mucho tiempo. Southgate, diría, mis respetos a él, a mí nunca me gustó como entrenador, pero ahora llegó Thomas Tuchel, que tiene una larga trayectoria y mucho éxito a nivel internacional. Fueron de la mano de Southgate semifinalistas de 2018, para mí merecieron más contra Francia en el Mundial pasado. Harry Kane va por su tercera Copa del Mundo, es mi 9 preferido fuera de Argentina, ojalá le vaya bien, no con nosotros. Y tienen además a figuras internacionales del calibre de Declan Rice, Bukayo Saka, Bellingham, hay con qué. Arabia Saudita sigue la base del equipo pasado de 2022 y Hervé Renard, el entrenador que los llevó al histórico batacazo frente a Argentina, está presente. Al-Dawsari, el que nos vacunó, sí, estará presente nuevamente a sus 34 años. Su capitán y figura es. Ya sabemos lo que son, un equipo que va para adelante, que no le teme a nada, algo hasta inconsciente, pero bueno, tan mal no les salió. Ojo a los últimos resultados, tanto Australia, México como Estados Unidos lograron victorias ante ellos en 2025, así que otro seleccionado que llega de capa caída. Veremos qué le suceda en 2026. Costa de Marfil. Los africanos van por su cuarta Copa Mundial, todas logradas en este siglo. Es una selección con enfrentamientos prácticamente continentales. O sea, no tenemos una gran medida de cómo les iría frente a sudamericanos o europeos, porque casi enfrentaron a todos africanos. Lo único que podemos encontrar es una victoria ante Uruguay en 2024, por ejemplo. Hay que remontarse bastante tiempo atrás. Su entrenador es un interino casi sin experiencia, ni siquiera en mundiales. Fue convocado en el Mundial 2006 y no jugó, así que es un tipo que, bueno, tiene su presencia, tiene su historia, pero siempre como suplente. Amad Diallo, la figura de Manchester United, es su gran estrella. Senegal. En mi opinión, junto a Marruecos, es la gran selección africana. Sí perdieron contra Brasil, sí fueron derrotados por penales en la Copa Africana de Naciones por Marruecos, pero confíen en mí, tienen mucho potencial. Su técnico es Papé Thiaw, es exjugador del Mundial de 2002. Su estrella es, por supuesto, Sadio Mané, ex Liverpool, hoy en Arabia Saudita. Está Mendy, ex arquerazo de Chelsea en el arco. Koulibaly, ex gran defensor de Napoli, hoy está sumando dólares. Idrissa Gueye, Nico Jackson, hay con qué, ojo. Francia, uno de los grandes candidatos a la Copa del Mundo, para mí un toque inferior a España y a Argentina. Eso sí, es un plantel de demasiadas estrellas, demasiadas variantes. Didier Deschamps ya anunció que su última Copa del Mundo está desde 2012, tuvo de todo, polémicas, título, ganó la Copa del Mundo, fue subcampeón en el Mundial pasado, le fue... Pero tuvo todo lo que le puede pasar a un entrenador, lo tuvo en ese periodo. Su gran figura es Kylian Mbappé, que va por su tercera Copa del Mundo a los 26 años. Ya la ganó, ya fue subcampeón, ya fue goleador, es un animal. Zaire Emery pinta como gran joya para seguir en la Copa Mundial. Dembélé, Olise, Upamecano, Saliba, Couté. Podemos nombrar a muchos cracks. Croacia va por la última Copa del Mundo de una generación dorada. Es que tras el subcampeonato de 2018 y llegar a semifinales en 2022, Modric cuenta con 40 años, está vigente en Milan, pero tiene 40 años. Perisic de 36. Estaba repasando casi una decena de los jugadores habituales convocados por Zlatko Dalic, el entrenador.
tienen más de 37 años, 38 o están en el ocaso de su carrera. Es un entrenador que ya los dirigió, ya los supo explotar, los conoce de memoria, fue el técnico de toda esta etapa gloriosa, pero ahora deberá potenciar a los veteranos y también a los más jóvenes, como es el caso de Bardiol, que hasta que lo agarró Messi en semifinales estaba haciendo un mundial de estrella. Veremos qué sucede. En Nations League le ganaron a Francia, empataron con Portugal, vencieron a Polonia, a Escocia. Son un seleccionado recontra competitivo, Portugal, llegan muy bien, plantel les sobra, tienen de todo. Roberto Martínez, ex gestionador de la generación dorada de Bélgica, asumió en 2023 y tiene la difícil tarea ahora de gestionar una generación dorada de Portugal, o al menos con potencial de... Porque sí, está Cristiano Ronaldo, pero también Pedro Neto, Bernardo Silva, Bruno Fernández, Vitinha, João Neves, Rubén Neves, Nuno Méndez, o sea... Hay de todo. Ganaron la Nations League tras vencer a Dinamarca, Alemania, España. Quedaron entre los 8 mejores en 2022. Vamos a ver si llegan a más. Noruega, candidatazo a ser sorpresa, la nación de Erling Haaland, que llegó a los 100 goles en 111 partidos en Premier, una animalada. Sorloth está volviendo al gol en Atlético de Madrid, Odegaard es una estrella de Arsenal, vuelven al Mundial, cosa que no pasaba desde 1998. Fue en esa copa que jugaba su actual entrenador Solbakken, que está presente desde 2020 gestionando este equipo. Casi sin posesión, verticalidad, mucho frenetismo. Tiene 15 jugadores habituales que tienen más de 1,87 de altura. O sea, yo no me gustaría cruzármelos más que nada por la pelota parada. Son jugadores prácticamente desperdigados por las 5 grandes ligas de Europa. Así que atenti a esta selección. Países Bajos, uno de los tantos habituales de la Copa Mundial, uno de nuestros clásicos, está lejos de ser una de las mejores Holanda de la historia, pero tienen a Ronald Koeman, ídolo de Barcelona, como entrenador. Es además alguien que aprendió bajo las enseñanzas de los dos grandes maestros de la historia de Países Bajos, que son Johan Cruyff y Rinus Michels, los dos grandes entrenadores además. Tienen una gran figura como Virgil van Dijk, Van de Ven es un animal junto a Guti Romero en Tottenham. El medio tiene a Gravenberch, tiene a De Jong, es una animalada. Arriba está Depay, máximo goleador de la historia del país. Ojo, quedaron en el top 5 de selecciones en la clasificación de 4 de los últimos 5 mundiales, o sea... protagonizan siempre. Alemania necesita resurgir, es un candidato natural, eterno, pero cayeron en fase de grupos en las últimas dos Copas del Mundo. Ahora tiene a Julian Nagelsmann, que no solo es mi tocayo, sino que además es un entrenador muy joven y con buenas ideas, pero le está costando sobrevivir en este equipo. Empataron con Italia 3-3 en Nations League, torneo donde perdieron también contra Portugal y Francia. Tuvieron una vergonzosa derrota con Eslovaquia, pero poco a poco van repuntando. Ganó los últimos 5 partidos con 16 goles a favor, solo 1 en contra. Sí, fueron contra Luxemburgo, Irlanda del Norte, la misma Eslovaquia, pero bueno, esa Eslovaquia antes les había ganado, ahora la golearon. Por algo es prácticamente un conjunto Made in Bundesliga. ¿Hay algunas adiciones clave? Sí, Leroy Sané de Galatasaray, Florian Wirtz de Liverpool y atenti a el delantero Walt Made de 23 años y 2 metros de altura. Es un animal, un prototipo alemán de la vieja época. Bélgica, no importa qué mundial sea, siempre tu amigo que no ve fútbol en su vida va a ser fanático de Bélgica y te dice que este es el mundial. Es que siempre tiene estrellas, siempre tiene grandes figuras. Ahora es el fin de una generación porque Rudi García, el entrenador francés, gestiona una generación que tiene a Courtois, Tielemans, De Bruyne, Doku, Lukaku. Varios de ellos se van a despedir en esta Copa del Mundo. Arrasaron en eliminatorias, dieron vergüenza en Nations League ante Francia, Israel, Italia. No sé qué cara vamos a ver de Bélgica. Suiza, siempre es la misma historia. Son un equipo chico. Tienen a Xhaka como capitán y gran figura. Y un estilo de juego ordenado. Un relojito, nunca mejor dicho. Hicieron un Mundial 2022 bastante bueno. Una buena Eurocopa 2024. Y Akanji es la gran figura a día de hoy. El futbolista de Inter, por supuesto. Y con él, bueno, van para adelante. Vamos a ver qué sale. Desde 2006 jugaron 5 mundiales. Cayeron 4 veces en octavos. La restante en fase de grupos. O sea, tampoco son protagonistas, pero son un equipo a tener en cuenta. Jugar al menos 5 partidos es su gran objetivo de este mundial.
España, para muchos es la mayor candidata al Mundial. Luis de la Fuente, profesor de Scaloni en el curso de entrenador, reemplazó a Luis Enrique, ganaron la Nations League, también de manera increíble la Eurocopa. Para mí es uno de los torneos mejor ganados en la historia de las selecciones, porque en esa Eurocopa sucesivamente van eliminando uno tras otro a diferentes campeones del mundo. Ganan los 7 partidos, se clasifican campeones, es increíble. Tuvieron un armado muy endeble durante la Nations League, recibiendo una multitud de goles, pero poco a poco van recuperando sensaciones. Es que Luis de la Fuente retocó un poco ese medio campo, esa defensa, y ahora tienen a Cucurella como gran figura en defensa, pero además el medio es increíble, porque tienen a Rodri, Pedri, Fabián Ruiz, Zubimendi, Lamine Yamal es diferencial, Gavi, Nico Williams, Oyarzábal, o sea, del medio hacia adelante son una animalada total. Y atrás andan bien. Austria. Tras 28 años el combinado austríaco vuelve a una Copa del Mundo, de esos que no hay que subestimar. El combinado de David Alaba de Real Madrid, bueno, está dirigido actualmente por Ralf Rangnick, un tipo que lleva 40 años dirigiendo, o sea, algo sabe. Hoy a sus 67 años sabemos que fue el gran influenciador de muchos entrenadores que conocemos como Thomas Tuchel o Klopp, por ejemplo. Se dice que él inventó el modelo de Gegenpressing, que es la famosa táctica de presión que hizo famosa Klopp en Liverpool y Borussia Dortmund anteriormente. Buscan recuperar la pelota de la manera más rápida posible, generando caos en su rival. Kevin Danso, Savitzer, es un buen seleccionado al que le cuesta todo, pero no es mal equipo, me parece que sabe sufrir. Escocia, combinados carismáticos, si los hay, los quiero un montón, ojalá no nos crucemos. Escocia se metió en el Mundial de manera agónica, vuelve tras 27 años. Steve Clarke, el entrenador, desde 2019 ya los metió en 2 Eurocopas y ahora clasifica a la Copa del Mundo. El tipo, recordemos, fue parte del cuerpo técnico de Mourinho en el multicampeón Chelsea. Es un equipo de bloque defensivo sólido con estrellas conocidas por todos. Andy Robertson de Liverpool, Scott McTominay, gran figura de Napoli. Jamás pasaron de fase de grupos en un mundial, jamás ganaron más de un partido en una Copa del Mundo, así que vamos a ver qué sucede. Curazao, otro de los que tendrá su primera experiencia mundialista. Dick Advocaat es su entrenador, tiene 78 años, es neerlandés. Buena parte de su país, de Curazao, tienen jugadores de esa nacionalidad, es que estuvieron recolectando de todos lados. El propio entrenador ya dirigió a Países Bajos en su momento, también a Corea del Sur. Casi toda su selección milita en Países Bajos, o sea, hay una gran relación con ese país. De hecho, su gran figura es Armando Obispo, defensor hoy de PSV. Son el país más pequeño en población que va a disputar un mundial, apenas 155.000 habitantes, nada, tomá Uruguay. Si Argentina le ganó 7-0, me parece que es una gran medida de lo que pueden ofrecer. Pero bueno, vamos a verlos. Es otro de los grandes beneficiados por el Mundial de 48 equipos. Este formato trae consigo que un Curazao pueda clasificar. Haití. Otra selección poco habitual en los mundiales, solo jugaron una vez en 1974, se despidieron sin victorias y con 14 goles recibidos, imagínate lo que fue. Están buscando al menos un punto en un mundial, la tendrán realmente jodida, son uno de los seleccionados más débiles de todos y tiene una preparación rarísima. Su entrenador Migne asumió en 2024, pero jamás conoció el país, porque no lo pudo pisar jamás por razones de seguridad. Así que siempre hicieron de local fuera de Haití. Bellegarde, su gran figura, es un futbolista que está actualmente en los Wolves de la Premier. Y para clasificar dejaron atrás a Costa Rica y Honduras. Así que nada mal. El último del que vamos a hablar es Panamá, que es el último también de los clasificados. Va por pasar de ronda, quiere hacer historia. Thomas Christensen, entrenador danés, es quien los dirige. Es el tipo con más partidos dirigidos en la historia de este seleccionado. Murillo, lateral de Olympique de Marsella y compañero de Rulli, Balerdi y Medina, es su gran estrella. Su entrenador dice que van por todo, que no se van a achicar ante nadie. Su cuerpo técnico siguió a una base de 80 jugadores y poco a poco van armando el equipo para 2026 tras clasificar solamente en 2018. Así que estaremos atentos a ver qué sucede con la selección panameña. Ahí cerramos los 42. Me quedé sin voz. Posiblemente me canse mucho editando, pero espero tu like, por supuesto, para intentar retribuir un poco todo este esfuerzo. Te espero en comentarios, te leo. ¿Cuál te parece la gran figura, la gran decepción, la gran sorpresa? Te leo.